Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Vladi Jussi Sin Fronteras. Hoy nos encontramos en el pueblo de Barisardo, en la isla de Sardeña, y exactamente en las playas. Vamos a dar un breve recorrido para enseñarnos estas playas maravillosas. Son 10 kilómetros exactamente, con bastante diferentes la una de la otra. Ahora vamos a hacer un recorrido y a disfrutar con la playa, que hay un buen sol también, y después para bañarnos también, ¿eh? Seguro. Seguro. Los invitamos que estén con nosotros. Vamos. Sí, amigos, nos encontramos ahora delante de esta torre de origen medieval, que es una torre de avistamiento para protegernos de los ataques de los piratas, porque este lugar de la costa y en toda la isla de Cerdeña los piratas nos atacaban. Entonces es una torre vedetta donde está aquí el cañón, porque era de defensa, y entonces en una de las luchas había sido medio destruida, después reconstruida y utilizada también durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos entonces a subir arriba de la torre. Vamos a ver cómo está esta parte aquí. Una gran escalera para hacerle ver desde la cima de la torre toda la playa. Aquí está la puerta, que ahora se encuentra cerrada. Podemos notar que tiene candado. En otro momento se lo podemos enseñar y vemos la grandeza de las playas. Tenemos prácticamente 10 kilómetros de playas aquí, todo a lo largo de la costa. Aquí tenemos algunos hoteles que tenemos aquí enfrente, algunos kioscos que están en la playa, pero realmente tenemos mucho territorio prácticamente sin molestia de ningún tipo de hoteles ni nada, playas vírgenes se puede decir. Más tarde vamos a ver una que está virgen, donde de verdad se puede estar en paz y tranquilidad, no hay estructuras. ¿Vamos allá? Sí. ¿Más tarde? Los invitamos más tarde a que vengan con nosotros y le haremos ver también las otras bellezas que tenemos en las playas. Salutate, raga. En español, lo queremos todo en español, ¿verdad? Claro que sí. Está muy bien. Quando vuoi, tanto. Ahora estamos yendo a hacerle ver otros lugares cercanos aquí de las playas. Le dejamos aquí la torre de nosotros. Como podemos ver, lleno de turistas aquí alrededor, todo muy lleno, pero bueno, está muy bonito, muy bonito. Los invitamos a que estén con nosotros y vengan a visitar este lugar de Barisardo, donde van a encontrar bellezas naturales y playas vírgenes, donde encontrar su tranquilidad. Seguramente los invitamos a que estén con nosotros y que nos sigan. ¿Se agota? Sí. Los momentos más hermosos cogemos nosotros siempre para hacer Con la hora de punta. La hora de punta. Ahora se ve bien la Mira torre. qué bonito se ve la torre, sí, ahora. Ahora sí se ve entera, porque era un pedazo. Aquí, este es aquí la Ahí no. No. aquí tenemos la vista que tiene la playa de la torre. Entonces, vamos a ver si vamos a nuestra playa favorita entonces. Sí, vamos a enseñar el túnel. Vamos. Este es el túnel que nos lleva a nuestra playa favorita. Vamos con nosotros, amigos. Sí, vamos a ver el túnel de la Pineta.
el túnel de la Vineta es que estamos este recorriendo. túnel que estamos recorriendo debajo de esta pineta que nos lleva a la playa nuestra favorita, ¿no? Sí, esa es la playa salvaje natural, donde no viene casi nadie. Sí. Y vamos a aprovechar. Sí, Ya nosotros nos dimos tremendo Una- baño. sí, sí, Estamos- aprovechamos. aprovechamos. Un buen baño. El agua estaba muy rica, por cierto, ¿eh? No, de verdad que está riquísima. Vamos a hacerle ver a ellos el lugar que nos gusta a nosotros para disfrutar aquí el mar. Entonces, Ya estamos llegando estamos a- llegando. Al final del túnel. Ya. Oye, Ya y estamos. tenemos que venir aquí un día a acamparnos aquí también. No, pero no hace falta si tenemos la casita aquí cerca. Ah, sí, tenemos una sorpresa que queremos hacerle ver a nuestros amigos también. Y después nos vamos a la fiesta del pueblo. Sí, tenemos aquí cerca una casita en la playa donde nos tomamos nuestros aperitivos y pasamos el rato sabroso aquí compartiendo con los amigos. ¿Puerta? Mira, aquí estamos llegando. No, esta es, miren los árboles que tenemos aquí, señores. Esta es como decir, la puerta Al paraíso. al paraíso de la playa. Dentro de poco Miren empieza... estos árboles aquí, qué bonitos que se ven. Mira, una pineta y aquí tenemos la playa al frente, que es un paraíso de verdad. Podemos ver la playa en su esplendor, grandísima, kilómetros de playa, y está aquí cerca de la casita que tenemos aquí en la playa nosotros. De verdad que es, me digan ustedes si no es un paraíso de esto. Miren, inmensidad de playa con las montañas allá al fondo. Aquí podemos ver una cosa de verdad espectacular que vamos a decir. Muy bonito. Muy bonito, el sueño de todo el mundo. Entonces ahora Entonces, aperitivo ahora y después fiesta del pueblo. Con ustedes que nos sigan y nos acompañen. Entonces, amigos, hemos llegado a nuestro lugar mágico. Aquí tenemos a Yusi que nos está esperando en el bar para para preparar los aperitivos. Para tomar algo aquí después de un día de playa, recorridos, y después hay que ir a la fiesta. Vamos a tomar algo. Sí, ahora ¿Qué quieres? le hacemos ver, prepárame ahí, bueno, por ahora una cerveza por ahora para refrescar porque estábamos Sí, en... porque ha habido mucha Sí. calor. Y le hago ver a los amigos un poco, este es el lugar, nuestro refugio, como estaba diciendo, que hemos preparado para pasar nuestro tiempo aquí cerca de la playa y trabajando con nuestros ¿Voy a llevar la cerveza videos. para la mesa? Yo la tengo. Sí. Y entonces, hay mosquitos entonces. El mosquito, sí. Vamos entonces a ponerla. A ver, mira cómo me están picando. Sí, vamos a hacernos un aperitivo, señores. Un poco de cerveza y un poco de picoteo para entonces hacer algo. Voy a servirte la cerveza. Mando a reprender. Y entonces... Bueno, señores, ya por fin ha llegado la hora del Por fin, aperitivo. sí. Una cerveza fría viene muy bien. A refrescar. Bueno, a refrescar y Sí. prepararnos para la noche. Bueno, Sí, esta noche tenemos una fiesta en el pueblo y queremos participar también si hacemos hora, ¿no? Llegamos a sí, tiempo, claro, vamos a llegar a tiempo. estamos Sí, eso. cerca. Chin, chin, entonces. Bueno, salud. Salud para todos.